Yo digo que el que no quiere trabajar es por flojo, porque aquí hay trabajo de todo. Empecé a estudiar un poco más lo que es maquillaje, lo empecé a practicar en mí hasta que me salió genial, lo empecé a subir a redes sociales, dije voy a abrir una página de maquillaje, lo abrí, hice unos pequeños tutoriales, cuando recibo el primer mensaje de Gabriela, ¿no das cursos? Fue como ¡pum! Esa es. Ahí es, gracias a la que me mandó su mensaje. Me acuerdo cuando ya Carlos lanza su programa, el primer programa, me dice, Gaby, vos también tenés que hacer el tuyo. Y yo le digo, ¿ahorita? ¿Ahora? ¿Ahora? Y él me dice, sí, tenés que hacerlo lo más rápido posible. Me acuerdo que hice mucho caso a esa dirección que tenía. Ya nos sentamos a platicar, quedamos en quién iba a ser la otra conductora, que era Oriana. Sí, y era todo como que me miraron y yo, va a ser Oriana, va a ser Oriana. Yo estaba segura que era Oriana. Porque ese tintazo de cuando oré, dije, Dios mío, ¿quién puede ser? ¡Pum! Apareció Oriana en mi cabeza. Si la bebé no puede nacer, vamos a tener que internarla, vamos a tener que hacerle cesárea. Y yo rogaba y decía, Dios mío, no, porque no tenía la plata. Era como, nace natural o nace natural. Era ese, no poder escoger. Me acuerdo que el comentario así que más me dejó picada fue uno que decía, de hecho me tenía la canción, me la coincidía mucho con la canción de no tiene talento pero muy buena. Me hacían mensajes muy acosadores de, uy, esta buenaza, oye esto, lo que sea, y mira, denle vuelta, vueltita y no sé qué. Que la verdad que en su momento era como un objeto, lo veían como muy sexualizada la parte de mi participación en tele. Me acuerdo que en esta crisis que estaba, preguntándome muchas cosas. Recuerdo que conté, hice un live, el cual después me arrepentí un montón. ¿Por qué? No sé, es que la mente a veces te juega en contra. Como que, ¿por qué dijiste eso? ¿Que ¿Por qué lo dije? Era que no diga. A la gente ahora va a pensar que soy débil, que soy esto, que soy el otro. Entonces mi cabeza me jugó mucho en contra. Bienvenidos a Refresco Podcast, yo soy Luan Ortiz y aquí conocemos a la persona detrás del personaje. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y ahora también en Spotify. El día de hoy me acompaña una mujer, nuevamente lo voy a decir, ícono en la televisión boliviana, que ha entrado a todos los hogares de todo el territorio y se ha sabido ganar el corazón de cada una de las personas que la vemos. Una mujer que ha transformado cada desafío en un nuevo triunfo. Con un carisma inigualable y un corazón enorme, es un verdadero ícono de empoderamiento femenino. Hoy conocemos a Gabriela Segarra. La pasión del fútbol boliviano se vive mejor con Paceña. No importa el equipo que lleves en el corazón, lo importante son las jugadas, es la pasión, es esa alegría y poder compartirlo con todos los que te rodean. Porque el fútbol es más que un partido, es historia, es tradición y sentimiento. Paceña, sponsor de la pasión. Bienvenida, señorita, señora, mamá, mujer increíble, Gaby Segarra. Cuéntenos más de su vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby Segarra, soy maquilladora profesional, también soy creadora de contenido en redes sociales y bueno, mamá, que es lo principal, mamá y esposa de un ser muy querido también por todos ustedes, Carlos Marquina. Gracias, Gaby, por haber aceptado la entrevista y por estar aquí el día de hoy para conocerte un poquito más a fondo y saber más sobre tu corazón y tu alma y todo lo que esta abraza. Mi corazón. ¿Cómo es que hacemos las entrevistas? Vamos desde las primeras memorias que vos tengas de tu infancia hasta el día de que estamos sentados. Ok. Habiendo hecho esta introducción, comentame qué es lo más bonito de que vos te acordás de tu infancia. De mi infancia, creo que la disfruté bastante. No existía para mí, en esto que estoy muy en contra de la tecnología en los niños. Creo que yo tuve una infancia muy sana en el que he podido disfrutar con mis primos, corretear, tocar tierra, barro, pasto, colgarme de los árboles. Creo que yo no cambiaría por nada mi infancia. Creo que ha sido muy sana. He podido tener la libertad de mis padres de poder conocer yo sola todo este mundo en el que íbamos a estar expuestos hoy en día. Entonces creo que a medida que me iban soltando y yo iba aprendiendo, creo que es lo que ahora me ha hecho una mujer muy independiente y que me arriesgo a las cosas que me pone la vida, a los retos. ¿Cómo era tu núcleo familiar como para poder entender un poquito más? ¿Era mamá, papá, hermanos? ¿Cómo era? Sí, mis padres hoy en día están divorciados, pero generalmente toda mi infancia han estado juntos. Éramos la familia normal, una familia normal. Económicamente no teníamos dinero, tanto dinero. Éramos como, nunca nos ha faltado nada, pero tampoco teníamos muchos lujos. Creo que para mí ha sido una gran bendición eso, porque ahora lo que la vida me ha llevado me ha hecho valorar muchas cosas que Dios hoy en día me ha entregado. Entonces, creo que no pudo cambiar ningún momento. Todos han sido claves en mi vida y poder disfrutar de mi familia
ha sido lo máximo. Teníamos esos pequeños viajes en los que nos íbamos por la Chiquitanía. Me acuerdo, nunca voy a olvidar cuando ahorramos en una alcancía. Me acuerdo que mi papá compró un chancho así enorme y dijo, en este toro voy a ahorrar yo todos los billetes y en este chancho con su mamá ustedes van a ahorrar todos los quintos. Entonces me acuerdo que llegábamos del colegio y yo era como que ahorraba 2 pesos, 1 peso, 50 centavos, lo que sea, porque igual no tenía mucho recreo, ¿no? Tenía 2 bolivianos y a veces a grandes escalas me daban 5 bolivianos máximo. Entonces, lo poco que me sobraba íbamos ahorrando en esa moneda, 20 centavos, 10 centavos, 50 centavos. Éramos ansiosos porque se llene, porque mi papá nos había prometido que tras que se llenen esas 2 alcancías íbamos a ir de viaje por primera vez fuera del país. Entonces, nosotros éramos emocionados, queríamos juntarlo como sea y llegó el día en el que rompimos el chancho. Nunca voy a olvidar ese momento. Nos juntamos, estaba ahí el gran toro y la vaca, la pareja. Entonces lo reventamos, abrimos, contamos y fue una alegría porque una semana después ya nos fuimos por tierra, nos fuimos todo el recorrido hasta llegar a Perú y fue la primera vez que vimos el mar. Nunca voy a olvidar. Estaba frío, pero aún así nos metimos y disfrutamos ese viaje en familia. ¿Cuál era el rol de tu papá y de tu mamá en tu vida? Creo que, bueno, ellos no lo saben, pero siempre los he admirado en todo sentido. Creo que mi mamá ha sido una mamá de las que es leona, es mamá de que siempre está ahí cuidando a sus hijos, que siempre está motivándote, que siempre está incentivándote a que hagas nuevas cosas. Mi mamá era las que nos metía a clases de todo. Ya. Te vas a ir a clases de natación, de voleibol, de esto, del otro, de canto, y nos acompañaba. No había un momento que mi mamá nos dejara sola. Iba y nos seguía a todos lados, era, como te digo, una mamá leona que siempre nos inspiraba a ser mejores cada día. Me acuerdo que me gustaba mucho esa motivación de mamá. ¿Por qué? Por 2 razones. Siento que es muy importante el hecho de los papás motivar a los hijos y eso hacía que yo me esforzara más, porque cada vez que escuchaba que mi mamá me decía, lo hiciste bien, yo al otro día quería mejorar. Y al otro día, por querer escuchar otra vez que mi mamá me diga que lo estaba haciendo bien. Y creo que esa ha sido una gran ventaja para mí, el hecho de escuchar que lo hacía bien me ha llevado a tener becas en un lugar de voleibol, a destacarme cuando bailábamos. Entonces, en cada etapa siento que el apoyo de mi mamá ha sido muy incondicional hasta el día de hoy, que de hecho gracias a ella yo arranqué con el mundo de la televisión. Mi mamá fue la que me motivó a ir a un casting. Recuerdo que yo no quería ir, yo era de las chicas flojas que decían, mamá, por favor, quiero estar en mi casa, porque siempre he sido casera, siempre he sido casera. Pero ese empujón que mi mamá me dijo, anda, hay un casting y tenés que ir. Y yo, bueno, está bien, me alisté, me acuerdo que me puse así bien raro, tienen que ver esa entrevista, estoy bien fea. Ay, por favor, decime dónde la vamos a buscar. Estoy random. Decime que la tenés, seguramente la tenés. Tengo. Es cuando hice el casting de Uno Teens. Por favor, Pero, ¿la podés compartir? La puedo compartir, Con la claro. acción, ¿la puede compartir? Y nada, creo que ahí estaba, como era chiquita, tenía 14 años, mi sombra era azul, me acuerdo, estaba tan rara, pero me acuerdo que hasta ahí igual me gustaba mucho lo que era el maquillaje, entonces intentaba improvisar. Me acuerdo que yo me fui así luqueada, hice mi casting, no dije muchas cosas, pero siento que fui fluyendo. Yo no sabía que era un casting oficial para televisión, yo de hecho pensé que era solamente para ser modelo en algún lugar. Ya. Y yo dije, bueno, fui, me presenté muy natural, normal. Cuando el otro día nos llama la de la agencia al cual mi mamá me había llevado y me dice, quedaste para hacer el programa, no sé qué, me lo presentan. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué programa? Yo ahí me acababa de enterar que había un programa al cual había sido seleccionada. Y yo, ¿cómo? ¿Qué programa? Y yo me quedé como, y mi mamá me dijo, vamos, de todos modos, vamos a ir a averiguar. Me acuerdo que fuimos con mi mamá y directamente el productor, que era Charlie Calucha en ese momento, me dice, Gabriela, va a empezar esto, queremos que seas parte, te vimos, tu perfil nos encantó y quedaste seleccionada y empezamos a trabajar tal fecha. Y yo me quedé como, no puedo creer, o sea, no podía creer. Y dije, si no hubiera ido a ese casting, si mi mamá no me hubiera obligado a ir, realmente no estaría en este momento contándoles esta anécdota. ¿Y cuál ha sido el rol de tu papá? Mi papá, bueno, creo que de mi papá he aprendido esta parte de ser guerrera, porque mi papá, ahí donde lo ven, ese hombre ha trabajado toda su vida, pero yo realmente apreciaba los pequeños momentos que él tenía con nosotros, porque llegaba cansado y a pesar de eso siempre tenía una sonrisa o un chiste o nos acompañaba al colegio las últimas temporadas, igual nos llevaba. Mi papá ha sido como el papá, ese, ¿cómo te digo? Es como el pilar de frente que tenés, que admirás, porque yo lo admiraba a mi papá, siempre lo he admirado hasta el día de hoy. Siento que es un hombre al cual he querido parecerme siempre. Yo decía, yo lo miraba y decía,
yo quiero ser como mi papá, me gustaría hacer este tipo de cosas. Mira cómo lo hace fácil, mira cómo lo soluciona. Era para mí un hombre muy ejemplar en ese sentido no sé cómo explicarlo, de Masculinidad. masculinidad. Más, eso. Entonces, yo siempre que lo veía, que si faltaba algo, él salía a trabajar. Mi papá ha trabajado de todo, desde albañil, electricista, ha sido de todo, 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 hasta técnico de celulares. Mi papá siempre ha buscado la manera de sostener una familia y realmente lo ha hecho muy bien, porque a medida que pasaba el tiempo yo sentía que de no tener, de comer todos los días arroz con huevo y plátano, pasamos un poquito a comer un poquito de pollo, un poquito de carne y así sucesivamente hasta que finalmente teníamos ya una casa aparte de nuestra familia, un auto independiente. Entonces creo que ha sido una evolución y el esfuerzo, el trabajo de ambos, porque cada quien hacía de su parte. Siendo que el papá, como en toda la familia, era el sostén de la casa, pero la mamá era como la que cuidaba a los hijos y mantenía a la familia, cocinaba y siempre ha sido como que entre los dos hacían un gran equipo. Qué hermoso poder escuchar esa anécdota de parte tuya. Gracias. ¿Qué fue lo que aprendiste que hoy, de ambos que hoy en día lo apliques? ¿Qué aprendí de ambos? Ajá. Tantas cosas que tengo que decir de ellos. ¿Qué aprendí de ambos? Creo que la mejor lección que me han dado es de estar con Dios. Cuando yo era muy chiquita, ellos me han empujado a ir a la iglesia por primera vez. Siento que ese detalle que tuvieron de llevarme a la iglesia lo cambió todo, porque ellos me enseñaron a acercarme a un Dios que resolvía cosas, que estaba ahí para mí y a pesar de todas las circunstancias, Él iba a ser mi amigo fiel. Entonces, ese apoyo que lo he encontrado después, porque no te voy a decir que mucho tiempo me he alejado de la iglesia, pero después cuando volví de nuevo a la iglesia, fue como que encontré un Dios al cual pensaba que conocía, pero finalmente ahora sí lo conozco. Entonces, si algo les puedo agradecer es haberme acercado a los caminos de Dios. Fue algo que hoy en día digo, si no hubiera pasado eso, realmente yo no sé dónde estaría Gabriela. Y creo que eso me ha hecho ser una persona que ha sabido valorar mucho a los demás, ha intentado ser lo más sencilla que pudo, aunque a veces me descontrolo, perdón, pero he intentado siempre pensar en qué pensaría Dios si hago esto. Entonces, Él ha sido mi conciencia a lo largo de este camino. Mencionaste que en un momento de tu vida te alejaste de Dios. ¿Por qué se dio este quiebre? Ay, fue cuando mis papás se separaron. Ahí hubo el ¿Qué edad alejamiento. tenías aproximadamente? Ahí tenía unos 9 años, ¿puede ser? Ya, ok. Creo que menos. Tenía como unos 6, no recuerdo, la verdad. No importa, no importa. No recuerdo. Debo tener ahí como unos 7, 8 años cuando dejamos de ir a la iglesia. Y me acuerdo que ese tiempo fue bastante duro porque yo tampoco entendí cómo nos alejamos y no volvemos. A mí sí me encantaba ir mucho. Yo iba mucho a la iglesia, me encantaba, era mi día favorito el domingo. Entonces, cuando mis papás dejaron de ir, obviamente nosotros también dejamos de ir. Y esa noticia del que ellos se separaran para mí fue tan chocante, Es que cuando sos hijos siempre querés que tus papás estén juntos. Sí. Entonces, algo normal, algo que realmente un hijo no lo comprende. O sea, es como que no te pones a pensar. Yo hoy en día que soy mamá y papá, tengo ahí mis hijos, digo, Cambia pues la perspectiva cambia. completamente. Cambia, ahora sí los entiendo, papás. Y sé lo duro y lo difícil que es a veces sobrellevar las personalidades, mantener un matrimonio, qué sé yo, de entenderse, de valorarse. Ya cambió mi perspectiva sobre ellos y creo que ellos han hecho en lo posible el mejor trabajo que han podido. Como cualquier persona cuando pasa por alguna situación complicada, siempre va a sacar lo mejor que tiene con la situación que le toca. Exacto. ¿En ese momento vos le echaste la culpa a Dios o cómo fue? No, a Dios jamás. No, solo fue como hasta lo entendí. Me acuerdo una última vez, esta oración nunca la voy a olvidar. Yo recuerdo que estaba ya muy triste porque ellos se habían separado, pero yo entendí, dije, bueno, si Dios lo quiso así, por algo será. Realmente sí estaba triste, no lo voy a negar, estaba muy triste. Yo no quería saber nada, estaba ahí muy triste, incluso no quería ir al colegio, Claro. no tenía ánimos de nada. Fue para mí muy duro ese golpe, al igual que para ellos. Entonces, me acuerdo cuando ya estábamos... yo me entré en mi habitación, me acuerdo de ese día, es muy importante, chicos, porque yo me entro a mi habitación y yo estaba llorando, llorando, me acuerdo que me arrodillé y yo había recordado algo que una maestra me dijo en la escuela dominical. Me dijo, cuando ustedes estén solos, porque me acuerdo que dijeron,
pasen adelante si quieren entregar su vida a Dios. Yo no pasé, porque era una persona muy tímida. Y yo dije, yo no voy a pasar porque me van a mirar, porque es lo que sea. Entonces no pasé. Pero me recuerdo bien que ella dijo, los que quieran en algún momento hacerlo, háganlo solo. Y nos enseñó la forma como hacerlo. Me acuerdo que yo entré a mi habitación, me puse de rodillas y dije, Dios, yo sé que todos me van a dejar. Yo tenía ese concepto en mi cabeza, todos me van a dejar. En algún momento mi esposo va a ser viejito, en algún momento va a morir, mis hijos se van a ir. Yo tenía esa percepción de que todos en algún momento me iban a dejar. Entonces, ¿qué pasó? Yo entré en esa habitación y le dije, bueno, aunque todos me dejen, prométeme que tú nunca me vas a dejar y que me vas a sostener la mano. Y me acuerdo que eso fue clave. Yo lloré un montón, pero sentí que Dios escuchó esa oración. Porque yo al momento que hice esa oración también le pedí que me proteja siempre, que me aleje de todo lo malo que me vaya a pasar. Y nada, fueron pasando los años y me he dado cuenta que Dios ha tenido mucha misericordia de mí, que siempre me ha alejado del mal, que ha pasado una circunstancia en la que podía ser peor, Dios me ha librado de muchas cosas. Es por lo cual siempre he estado muy agradecida. ¿Cuál es el rol de Dios hoy por hoy en tu vida? Todo. Creo que ya descubrí que sin Él no puedo hacer nada. Lo he intentado hacer. He intentado no estar triste. He entrado en un momento de depresión absoluta, de decir, ya no quiero nada. Estoy cansada, no quiero saber muchas cosas. Obviamente mis hijos igual han sido fundamentales en ese proceso de depresión. Y yo solo los miraba y le decía, ay, Dios mío, ¿qué hago? O sea, no encontraba una salida en el cual decir, necesitaba ánimos. ¿Viste? Cuando una persona se desinfla y te sacan toda tu esencia y te apagás. Bueno, llegué a un punto de mi vida que estaba apagada, esa es la palabra. ¿Qué pasó en ese momento? No lo sé, ni siquiera sé, sentía solamente un vacío. No sé cómo explicarlo. Yo siempre que me preguntan digo, no sé. ¿En qué punto se dio esto en específico? Y es Sí, que si lo puedes identificar. ni siquiera era que me faltaba. Lo identifico porque ya había pasado lo que tenía mi salón, tenía mis hijos, mi familia, todo estaba en orden y fue ahí cuando entró. ¿Por qué pasó? Yo siento que, ahora analizándolo ya más tranquila, yo siento que pasó por el hecho de no saber qué sigue. Es como que llegué al punto de, bueno, hice hasta ahora todo lo que he tenido que hacer, Lo que lo que logré. quería y hasta todo, ¿qué más sigue? Y ese punto y esa pregunta de ¿qué más? Fue el que me hizo entrar en el vacío de decir, bueno, Gabriela, hasta aquí llegaste, aquí te estancás y ¿qué más vas a hacer si ya está? O sea, en algún momento esto se va a quedar ahí y pronto te olvidarán y pronto esto se cae y ya está. Empezó mi cabeza a manipularme de una manera que no te imaginas y yo no hallaba ninguna respuesta, solución. Me deprimía cada vez más, no tenía una explicación. Me acuerdo que mi esposo ha sido mi apoyo en silencio de muchas cosas, mis hijos también, aunque ellos no, creo que no se daban tanto, o no sé si se daban cuenta, pero siento que mi hija Connie, que es la del medio, ella siempre me miraba y de vez en cuando iba a abrazarme sin ningún motivo, pero yo siento que ella sentía como mi tristeza, aunque muchas veces no lo demostrara. Entonces, cuando ya estaba ahí como en el ¿qué hago? Me acordé que cuando yo era niña había un versículo que hablaba acerca del propósito de Dios en nuestras vidas. Y luego dije, ¿y si tal vez estoy muy lejos de lo que Él realmente quería hacer conmigo? Y fue cuando empieza esta cuestión de la cabeza de ¿qué es lo que realmente tengo que hacer en esta tierra? Y esa pregunta me llevó a levantarme de nuevo. Fue como un, ok, Gabriela, ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que tienes que entregar a los demás? Más allá de ir de Gabriela, ya no es Gabriela y qué quiero yo, sino en qué puedo aportar mi vida para los demás. Fue entonces cuando yo hice esa pregunta fue donde todo empezó a ir para arriba. Fue como, ok, lo siguiente que tengo que hacer, me acuerdo que tenía unas ganas de bautizarme. Me bauticé, empecé a ir a la iglesia, y no te digo que es una parte de voy a ir a la iglesia todos los días y me voy a volver una mejor persona, no se trata de eso, sino que a medida que yo iba ya preguntándome muchas cosas, he podido llegar a esta comunión con Dios, en el que hablo, me contesta, estoy ahí con Él, y que te vas enamorando finalmente de alguien que nunca te falla. ¿Cuál fue la respuesta a esa pregunta? La respuesta a la pregunta, ¿de cuál? De la que vos te hiciste de ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál fue? Unos mensajes que me llegaron. ¿Quieres comentarlo? Claro que sí. Me acuerdo que en esta crisis que estaba preguntándome muchas cosas, recuerdo que hice un live, el cual después me arrepentí un montón. ¿Por qué?
no sé, es que la mente a veces te juega en contra. Durísimo, sí. Durísimo, es como que, Durísimo. ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué? Y las sos una inseguridades estúpida? afloran, Uf, pero como, terrible. Entonces yo dije, ¿por qué lo dije? Era que no diga. A la gente ahora va a pensar que soy débil, que soy esto, que soy el otro. Entonces mi cabeza me jugó mucho en contra. Cuando yo hice este live, yo lo eliminé, pero a las horas me llegó 3 mensajes. Me acuerdo, pero el más importante, que era de una chica. Y ella me dijo, gracias por lo que acabas de decir. Y yo le digo, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y ella me empieza a contar de que ella estaba en una depresión durísima y me empieza a contar, a contar, a contar. En lo que yo le respondo poco y nada porque para ese entonces no sabía muchas cosas. Pero yo le dije como que, bueno, no estamos solas en esto, nos acompañaremos. Y ella fue así como una charla muy bonita, me acuerdo con ella. Y luego, al otro día, cuando veo mis notificaciones, habían tantos mensajes de lo mismo, de que estaban ellos pasando por la misma situación y qué podían hacer y que no sabían, no se imaginaban que eso le daba a cualquiera y que pensaban que yo como persona que no me faltaba nada, pensaban que yo no podía pasar por eso y muchas cosas así. Entonces me acuerdo que esa noche yo dije, wow, o sea, ahí es realmente donde volcó mi cabeza y dije, a veces las cosas, no a veces, todo el tiempo las cosas pasan por algo. sí. Pasan para hablarle a alguien, pasan para aconsejar a alguien. Y si uno no vive ese momento, no puedes empatizar con las demás personas. Entonces, a medida que yo me fui acercando, me pasaron mucho más cosas, que es muy largo de contar. Pero siempre, aunque he tenido miedo y este dolor, porque he llorado mucho, hasta el día de hoy creo que ya no tengo lágrimas, chicos, de tanto llorar. Creo que ha habido momentos en el que me ha golpeado muy duro la vida. Y he llorado tanto que nada, me cansé, pero siempre sabía que era por algo, por una situación que es finalmente para lo que está mi programa hoy en día, que es Metanoia, que a medida que pasan los días vamos contando diferentes experiencias de cómo las vivimos, hay mucha gente que empatiza con nosotros y finalmente ahí te das cuenta que a veces hay ciertas cosas que te pasan para empatizar con los demás o para llevar un mensaje o llevarle la solución a lo que uno vive y siempre, siempre te cuestionas como, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero si me estaba portando bien. Pero luego cuando pasa el momento, cuando pasa ese pequeño mensaje, aunque sea de una persona que te dice gracias por lo que dijiste, porque eso me hizo tomar otra decisión, totalmente vale la pena. ¿Cómo es que en este punto de inflexión en tu vida es que encontrás el camino a través de Metanoia Wow. para poder sanar vos y ayudar a sanar a los demás? Creo que no hay que estar completamente sano. Es lo que aprendí. No hay que estar sano para poder aconsejar a otro. Hay que ir avanzando e ir contando la experiencia para que otra persona se identifique y también ver que no está solo y que las cosas le pasan a muchas personas, no solamente a uno, porque uno a veces dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Y es solo a mí, Eh, uno piensa que es Sí, solo a mí, ¿no? pero en realidad somos muchas personas que pasamos por ese momento y esas circunstancias. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, el programa ha sido para mí una curita al corazón, como lo es para la gente también. Y creo que se ha ido dando. ¿Viste que cuando las cosas empieza a fluir? Sí, al 100%. Entonces, siempre yo he creído que cuando algo se abre. Es como que todo se acomoda, las cosas fluyen. Haya dinero, no haya dinero, las cosas se van acomodando. El tiempo de Dios es perfecto y divino, así que siempre he creído que por donde siempre se va a facilitar las cosas para que suceda. Totalmente de acuerdo en todo lo que está diciendo, porque así nace Reflejo, justamente a través de un punto de inflexión en mi vida con mucho dolor que pude eh, transmutarlo para hacer algo bonito y sacar el mejor provecho que pueda de él a través de mi Ah, experiencia. me encanta. Así que, mira, no es casualidad esto. No sabía esto de tu parte y te agradezco por haberlo compartido con todas las personas aquí. Pero quiero ir un poquito más hacia atrás nuevamente a la parte de tus 14 años, cuando contás justamente que vas al casting y te seleccionan. ¿Qué sucede después de eso? ¿Qué sucede? Gabriela no se lo creía. Por muchos años, debo decirlo. No se lo creía, avanzaba, lo hacía por divertirse. No me imaginaba cuánta gente podía llegar a ver televisión. La verdad que yo era como de las niñas que no veía tele. Ya, Muy poco, poco y nada. Creo que lo máximo que veía era a mi amiga Oriana, Unitunes. Después me acuerdo que veía Operación Fama. Creo que son los únicos 2 programas así que me he enfocado y lo he visto de principio a fin. ujú, Y nada, muy poca televisión. Entonces, no entendía el nivel de lo que estaba pasando.
Pero donde me golpea durísimo fue cuando empiezo a ver que el tipo de cargos que hay encima o la gente hablando de lo mal que lo haces, realmente para mí eso ha sido durísimo y querer echarme para atrás. ¿Tuviste mucha crítica? Uf, durísimo. ¿Cuáles fueron las que te acordás y cómo las superaste? Me acuerdo que el comentario así que más me dejó picada fue uno que decía, de hecho me tenía la canción, me la coincidía mucho con la canción de No tiene talento, pero muy buena. Ya, ok. Lo hicieron popular. Qué duro. Lo hicieron popular como los hombres más que todo. Era como que está divina y me hacían mensajes muy acosadores de, uy, está buenaza, oye esto, lo que sea, y mira, denle vuelta, vueltita y no sé qué. Que la verdad que en su momento era como un objeto, lo veían como muy sexualizada la parte de mi participación en tele. Entonces, es algo que a mí no me gustaba, porque yo muy en el fondo decía, yo no quiero que me vean así. O sea, ellos no me conocen, no saben lo que yo tengo dentro y yo quisiera demostrar lo que realmente es Gabriela. Pero nunca se me daba esa oportunidad. Como era chiquita y estaba aprendiendo, era como que todo venía encima, nadie me dejaba el otro. Hasta que me acuerdo una vez cuando yo ya dije, ¿qué hago? O estaba rendida, pero no me iba a rendir. Yo decía, no, mi papá no me hizo para esto. Entonces yo dije, ¿qué puede hacer Gabriela? No es el momento para rendirse por un comentario. Entonces agarré ese comentario y es algo que hasta el día de hoy lo hago, mi esposo se sorprende, porque a mí me encanta leer el hate. Ya. Pero yo lo pongo así como en una lista y digo, a ver, tiene razón, no tiene razón, ay sí, tiene razón. Eso me ha hecho mejorar muchísimo en diferentes cosas de mi vida. A veces, como decían, Gabriela es muy bueno, lo tomaba en cuenta, lo mejoraba. No era como que me sentía, no, ¿cómo van a decir eso si yo soy? No, es que creo que cuando das esa flexibilidad a ser corregido, sacas una mejor versión de vos. Pero también hay que Entonces, saber, creo yo, que hay que tocar un punto fundamental, el saber cernir cuál es el bueno, cuál es el comentario que viene con bondad y cuál es el comentario que viene con maldad. pero ahí es cuando la autoevaluación Correcto. que nunca nos hacemos. Porque Correcto. siempre pensamos que somos perfectos y estamos en lo correcto. Y siento que esa autoevaluación nos va a hacer mejorar. Y no importa en el tiempo, la vida o la edad que estés. Si ahorita si estás mirando esto y tenés 16 años, igual tenés que evaluarte y saber qué estás haciendo mal, en qué cosas te enfocás, qué es lo que querés en tu futuro. Estas preguntas van a hacer que tengas un mejor futuro. ¿Cómo haces esta autoevaluación? Uf, siempre. Me pongo como Como para que las personas empiecen a hacerlo, porque no es sencillo no, hacer no eso. es sencillo porque te va a tocar ser duro contigo. Correcto. Entonces, ahí hay que tener un equilibrio. Siento que yo primero me hablaba bonito, como que, a ver, Gabriela, ¿cuáles son tus virtudes? Tus virtudes, sos buena con las manos, sabes hablar, tenés esto, te encanta si te ponen un reto, lo sabes hacer, sos competitiva. Y varias cositas que tal vez yo me agarraba primero en positivo y luego decía, ¿y cuál es tu negativo? Mi negativo era, a veces le decís esto a alguien, no está bueno, a veces no sabes escuchar y ciertas cosas que me autoevaluaba. Ujú. Pero siempre existía esta balanza, porque si solamente me saboteo, créeme que mi autoestima se va a bajar completamente. Entonces siempre había este equilibrio de soy buena para esto, pero tengo que mejorar en esto. Entonces siento que esa autoevaluación lo puede hacer una persona incluso mayor, Siempre. Ujú. porque hasta cuando somos mayores tenemos esa, ¿cómo se llama la palabra? Sería como esa prepotencia de creer que somos superiores y mejores que los demás. Solo por el hecho de ser mayor. Solo por el hecho de ser mayores. Entonces, esta autoevaluación en mayores te vas a dar cuenta, ¿por qué tu hijo está enojado? ¿Por qué te separaste? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? A veces pensamos que las demás personas tienen la culpa, pero finalmente muchas veces nos victimizamos y somos nosotros los culpables de muchas cosas. Al 100% y no nos queremos hacer cargo porque nos falta esta introspección que vos bien mencionabas. Sí. Algo que me gustó mucho que acabas de decir fue de que no te gustaba que te cosifiquen. ¿Cómo es que lidiabas vos en aquel momento con los acosos que llegaban hacia tu persona? No Porque, podía hacer nada. porque tenés que tener mucha madurez para poder darte cuenta de esas cosas como lo has hecho vos. No podía hacer nada. Yo sentía que ese momento no podía hacer mucho porque, aunque me daba cuenta, era menor. Era indefensa a los comentarios y era como que no me voy a poner a pelear porque tal vez me van a decir algo peor.
Y ese acoso era como, ay, lo dejaba pasar, pero en mi cabeza siempre decía, le voy a demostrar que soy diferente. Les voy a demostrar que soy diferente. Y siempre me lo repetía, me lo repetía, me lo repetía hasta que finalmente poco a poco se fue dando. Y la vida me dio muchas oportunidades. De hecho, el canal creo que ha sido fundamental. Sé obviamente que Dios ha sido parte de esas puertas abiertas Al de todo tiempo. 100%. Pero esa oportunidad que el canal me daba bueno, yo sentía que mientras más me hundía, más oportunidades me daban. Era como, me apaleaban, es pésima, es esto, y listo. El canal me llamaba y me decía, vas a ser conductora de tal, y yo, Ok. ¿están seguros? Esta pregunta ¿están seguros? Pero bueno, lo aceptaba. Yo sabía que el hate otra vez me iba a llegar y era así, como que la gente al principio empezó odiándome. Yo era odiadísima, odiadísima, odiada. ¿Qué era lo que más decían, aparte de que valoraban más la parte estética que la parte interior tuya? Uf, hablaban de todo, de que me había metido con un productor o qué hacía ahí, de cómo, dónde salió la muñeca y un montón de cosas. Y para mí era como que no tengo que demostrarle 100% a todos qué pasa ni las cosas. Es imposible agradar a todo el mundo. Claro, no sos monedita de oro, como se Sí, dice, ¿no? y es imposible callarle la boca a muchos porque el tiempo lo va a decir. El tiempo te va a poner en el lugar que mereces. Al 100%, che. ¿Qué consejo le das a las personas? Está interesante la pregunta que te voy. No, no, no. Ah, Está interesante, es que se me acaba de ocurrir. ¿Qué consejo le das a los haters y a las personas que sufren hate? empecemos por las que sufren hate. Ya. Creo que hay que saber seleccionar. Perdón, hate y bullying. Ah, ya, bullying. Ajá, ambas cosas. Ok, este bullying cibernético. Ajá. Yo les digo a ellas, a las personas que sufren el bullying cibernético, que tomen con calma todo, que aprendan a saber discernir qué está bueno y qué está malo. Saber esta autoevaluación está bueno. Y si realmente en esta autoevaluación no tiene nada que ver el comentario que te hicieron, déjalo pasar. Déjalo libre, tú sabes, deberías conocerte a ese punto en quién soy, qué es lo que valgo. Y si uno tiene ese conocimiento personal, créeme que todos los comentarios van a irse. Se van a ir. Ya. Y a las personas que hacen Al hate. o perpetúan este hate Mira, yo los amo. He aprendido a lo largo de este tiempo, de estos años, que la empatía es muy importante. Y sabes que a veces parecen villanos, pero del otro lado siento mucha empatía por ellos. ¿Por qué? Siento que son gente. Es que ya me ha tocado estar en ese momento, en el momento de decir, ay, querer burlar de alguien, qué sé yo, cuando era más pequeña, pero es del rencor o es algo, un dolor que uno carga. Y es como esa forma de soltar, de insultar a los demás, es como liberarte de todo el dolor que has sufrido. Entonces siento que la persona atrás que es hate, siento que ha sufrido muchos momentos en el que no ha sido escuchado, no es valorado, siente rabia, impotencia. Un mínimo dolor basta para que toda tu vida se entorne a problemas, a disgustos, a ser un alma de amargura. Entonces, tengo mucha empatía y siento que es mejor a veces brindarle amor y si no, dejarlo ahí. Creo que el tiempo va a curar finalmente a cada una de ellas y espero que te des cuenta, te hagas también esta autoevaluación, si eres hate o si todo te molesta y criticas todo, hazte una autoevaluación porque creo que somos el reflejo de lo que proyectamos. Al 100%, somos el espejo de lo que hacemos. Sí, totalmente. Mencionaste algo maravilloso que fue, entre todo lo que venimos conversando, el hecho de que te hagas la autoevaluación. Pero ahí quiero hacerte una pregunta que creo que es fundamental para las personas que nos están viendo. ¿Cómo encontramos ese valor y ese amor propio dentro de nuestro ser? ¿Cómo hacemos para encontrar? ¿Cómo hacemos? Ah, Ahí viene Dios de nuevo. ok. Creo que nadie es perfecto. Sí. O sea, si creemos que somos buenas personas, no lo somos. Creo que la mejor proyección que puedes tener, yo siempre me sé de memoria la vida de Jesús. Entonces, en cada etapa te das cuenta la humildad que él tenía. Ante ataques, ante cosas, ante hablarle a alguien que nadie más quiera hablarle, es como que al que trataban como moco era el que él se acercaba a hablarle. Entonces, ahí vas aprendiendo muchas cosas de cómo lidiar, de cómo entregar amor, porque finalmente a eso vinimos, a entregar amor. Y creo que esa forma de dar amor que lo hacía él era tan auténtica, tan bonita, que uno dice en algún punto, ¿yo haría eso? Dios, creo que estamos lejanos.
a lo que podemos entregar. A veces decimos, no, yo amo a todos, amo a mi prójimo, pero ¿estarías ahí en momentos difíciles? ¿Ayudarías a alguien prestándole dinero? O sea, hay momentos que te pones a pensar si realmente somos un poquito buenos y nos falta mucho. Es hermoso que puedas ver desde ese punto de vista, primero cuestionándote para poder mejorar como persona. Muy pocas personas que conozco hacen eso y te aplaudo por manejar así tu vida y todo lo que estás haciendo. Ahora, consulto. Pasa este interín de que estás entre los 14 y 15 años, estás en la tele, ¿qué sucede después? ¿Cómo vas evolucionando ahí? Ay, creo que cargado de oportunidades. Ujú. Ahí fui creciendo en la televisión, fue abriéndose mis primeros contenidos, se puede decir, mis primeros trabajos. No es que cobraba mucho, cobraba poquito, lo suficiente. Creo que también empecé a ganar mi propio dinero, eso ha sido, se siente cool. Claro. La primera vez que recibí tu primer pago es como que ¿Cómo fue esa vez? soy independiente ¿Cómo y fue te esa dura vez? una semana. No, esta vida es cara, esta vida es cara. Y Totalmente. para mí fue que me dieron, yo me acuerdo que no tenía pues plata, entonces Claro. yo iba al canal, a veces cuando no tenía me iba caminando más bien, gracias a Dios, vivía muy cerca. Yo vivía a la Centenario y el canal me quedaba una rotonda. Ah, Y habían días que me iba caminando así, con todas mis cositas, me acuerdo, mis zapatos y mis trajes, iba caminando al canal, toda sudando, pero llegaba finalmente. Y me acuerdo que una vez me citaron y yo no sabía que era el día del pago, pero me citaron, yo fui, subí y me lo dieron en efectivo. Me entregan mi plata y era ahí como mi bollito de plata. Yo dije, nunca en mi vida había visto tanta plata. esto es para mí. Esto es para mí. No, yo y ahí lo agarré, yo estaba muy feliz, me hicieron firmar, lo que sea, me voy. Yo salí del canal y me voy ahí con mi bollito, bien arrugadito ahí, una bolita, para que no me roben. Me voy con mi bollito, me voy bajando las gradas y me acuerdo que tenía que ir a mi casa. Y yo dije, ¿y si me voy en taxi? Me echo la millonaria. Y luego dije, no, tengo que guardarlo. Agarré y claro, saqué un poco, ya me fui en micro, nada más, me fui en micro. Me acuerdo que fui en mi casa, lo conté muchas veces, No lo contenta de creía. lo dejé ahí. Y luego fui, lo volví a contar, no sé, estaba muy emocionada, creo. Qué hermoso, che, cómo vas evolucionando a lo largo de la vida, pero contame ahora, ¿cómo es que llegas a conocer a tu esposo? Ay, mi sugar, yeah. No, mentira. Bueno, ¿cómo logro conocer al gran amor de mi vida? ¿Cómo fue esa primera vez que lo viste? ¿Sabías que iban a estar juntos? No sabía, no sabía. Fueron nuestros primeros viajes, me acuerdo, teníamos sesión de fotos. Yo sí sentí, porque como te digo, era bien perseada a los hombres, sentía ¿Rechazo? me quiere coquetear, me quiere hacer esto, era como bien perseada, por alguna razón siempre he sido así. Entonces me acuerdo que yo llegué y él empezó como a darme esos primeros piropos de, ay, qué largas son tus pestañas, y yo, ah, ok. Y luego me dice, ¿te pareces a alguien, a Selena Gómez? Y yo era como de, ok, yo en mi cabeza decía, me quiere coquetear, Claro. me quiere coquetear, hagámoslo que no sabemos. Y nada, creo que para mí en ese momento yo no estaba como en esta búsqueda de mi amor o mi pareja, no, yo estaba en otra, nunca he buscado como el amor ideal. Yo te digo que yo soy antiprincesas, me van a odiar mucho, Ya. pero ¿Cómo así? la única princesa a la que yo tolero es me encantan las princesas, ¿no? Los vestidos, todo lo que quieran, pero la historia me parecía un trama muy ficción. Yo realmente veía la historia y decía, yo no quiero que me pase eso. Yo no Ya. quiero irme como la Cenicienta corriendo y llorando, perdiendo mi traje y buscando un hombre. Para mí eso era no iba conmigo. No quería ir y esperar en una torre que me besara mi príncipe así. Que llegue el príncipe solo a rescatar. No, yo quería salir, quería ir a buscar lo mío y quería otras cosas y mis planes eran totalmente diferentes. La única princesa así que me llamaba la atención fue la Bella, de La Bella y la Bestia. ¿Qué me gustó de ella? Varias cosas. Me gustó que El palacio. el palacio y la bestia, nada, tenía su bestia. No. Algo que me encantó de ella fue que no fue a buscar un hombre. Claro. Ella fue en busca de su papá. Y esa conexión familiar en la que yo siempre he tenido, para mí mi familia es sagrada. Mi familia es todo, mi familia es lo máximo. Entonces, esa conexión que ella hace con su papá y va en busca, yo decía, yo haría eso. Yo estaría ahí para mi mamá, yo estaría ahí para mi papá, para mis hijos, para mis hermanos, Siento que esa conexión con esa princesa dio desde ese momento que ella fue a buscar a su papá. Entonces, y más aún después, que la historia se empieza a volver interesante. Claro. Cuando ella se enamora finalmente de esta bestia,
me gustan, porque yo ahí empatizo mucho con ella, porque yo siempre he sido de las personas que se fijan mucho en los sentimientos. Y no me importaba, es algo que todos dicen, le decís feo a tu esposo, no tiene nada que ver. No. Pero era como que yo no era de las que iba por la calle y alucinaba con un chico hermoso, era como que, wow. Yo sentía que mis amigas eran de las que enloquecían, ay, ¿viste ese churro? Y decía, no, no lo vi. No, 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 porque si yo no conversaba con alguien, sea churro o no, si yo no conversaba con alguien, no podía tener este gusto Claro. por alguien. Porque no vos lo vas más conocía. por cómo te hace sentir la Wow, persona. para mí la conexión con una persona es Ujú. lo máximo. O sea, yo hasta este momento, o sea, yo puedo relacionar la conexión que puedo tener con una persona. Si yo me siento incómoda, como la entrevista se corta, es medio Sí, 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 raro. sí. Sí, te entiendo, me ha pasado varias veces. Estabas contándome sobre cómo se conocieron con ¿Cómo me Carlitos, conocí? con tu esposo, cómo te conquistó. Contanos eso. Bueno, yo siempre busco así cuando son auténticos, únicos. Me encantan las personas cuando son así. Tanto hombres como mujeres, mejores amigos, lo que sea. Entonces, nos conocemos en estas fotos. Me acuerdo que fuimos a... ¿qué hicimos? Ya me olvidé. Ya nos fuimos al hotel. Me acuerdo que fuimos, teníamos que ir como una cena en un hotel. Fuimos con todos los chicos, estaban ahí la otra conductora, los chicos también en general, y se pusieron a compartir. Obviamente yo me había ido súper recomendada por mi mamá de te vas al hotel ya. Claro. Entonces, me acuerdo que me quedé un momento ahí, yo no quería tomar para nada. De hecho, me ayudó mucho él en ese momento. Cuando todos empezaron a tomar, yo dije, yo no quiero tomar. Y me empecé a poner como que, ay, ¿qué hago? ¿Obedezco o no obedezco? Era como que mi mamá estaba en mi cabeza. Entonces me acuerdo que él se me acerca y me da una lata. Ya me había dado otra persona, pero le dije que espere que me iba a sacar yo. Entonces él se acerca con la lata y me la da y yo le digo, ay no, y me dice, no, no tomás, ¿querés otra cosa? Y yo le digo, no, es que pasa que yo no tomo. Entonces él me dice, ¿no querés tomar? Y yo le digo, no. Bueno, agarra y toma su lata, porque tenía un poco más la toma, y me da su lata vacía. Y yo como que no entendí, la agarré y dije, okey. Me quedé ahí con la lata Para vacía, disimular que para disimular. Entonces ahí le doy salud, me hace. Y ahí fue cuando dije, me interesas. Claro. Fue ahí como que, no te puedo creer. O sea, ahí me empezó a llamar la atención un poco. Dije, okey, qué atento, qué inteligente. Qué sensible también para Qué ella, ¿eh? sensible, o sea, yo pensé, porque hay otros patanes que bebé, 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 y que te Claro. quieren dejar, pero muerta para, no sé. Entonces, esa cosa diferente hizo como que yo prestara atención los primeros minutos. Y me acuerdo que fue pasando la hora, íbamos jugando, me acuerdo que hicimos un juego, ya ni me acuerdo el nombre. Y jugamos un poco, él iba preguntándome cosas para conocernos y sucesivamente. Y me acuerdo que ese día él se acercó y ahí como que yo ya le había prestado toda la atención del mundo y nos besamos, me acuerdo. ¿Cómo fue ese día? Qué heavy, no quiero contar esto, qué incómodo momento. Me acuerdo y me da nervio, ¿eh? ¿Por qué? Ay, creo que me lo amo. Bueno, el asunto que nos besamos por primera vez y para mí fue light porque no nos dimos, ay, ni me acuerdo si era. Besito, digamos, ¿cómo fue? No, fue beso, beso. Fue besando. El asunto que nos besamos y él se queda como, me acuerdo que me mira y empieza a sonreír y yo dije, ¿por qué sonríe? Y ahí como un momento. Entonces yo me acuerdo que le digo, ya me tengo que ir. Y él me dice, no, no te vas, no te vas. No, sí tengo que irme. Y él me dice, no, no te vayas, quédate, no sé qué. Y ya como yo sentía que su insistencia no me iba a dejar irme. Ujú. Entonces yo agarré como pude y ¡pum! Me escapé. Me le escapé, me fui en un taxi, me acuerdo. Yo bajo y me voy a mi hotel y él empieza a llamarme. Me empieza a llamar, a llamar, a llamar. Y yo, nada, no le voy a contestar. Ting. No quería, porque no quería volver al lugar. Claro. Porque yo ya decidí irme a mi hotel y quedarme ahí porque yo tenía miedo, porque no conocía mucho el lugar. Yo estaba en La Paz. Él no me causaba para nada desconfianza, ojo, no era por él. De hecho, yo tenía muchas ganas de quedar, pero dije, no, me voy a ir. Me voy a hacer un poco la interesante. Entonces me voy a mi hotel, descanso. Al otro día teníamos una grabación temprano y él se acerca. O sea, Ya. él va al lugar. No quería verme. Estaba ahí como en el sofá con todos los chicos, yo bajo y él me mira de reojo y empieza a estar así como, Como avergonzado. yo sentí como que, ¿está enojado o qué? O sea, no entendí bien. Pero bueno, yo dije, ya bueno, no importa, pasa nada. Intenté ignorar la situación. Me acuerdo que él me miraba
Y yo lo miré poco porque como no me saludó, yo dije, Claro. bueno, Sabrá que ni él. quería. Bueno, el asunto que nos subimos al taxi, me acuerdo, nos subimos al taxi cabalmente, él se sube aquí, por alguna razón él se sube aquí, yo acá y otra persona. Íbamos charlando en el taxi, yo lo veo a él, en su celular, dije, bueno, ahí fue para mí ya bueno, o sea, ya está, clarísimo, ¿no? Y él empieza en su celular y yo me pongo a charlar con los demás. Me acuerdo que él me pasa su celular, eso fue muy incómodo. Me pasa su teléfono y yo lo miro, su celular como que, ¿qué? Y él me dice, léelo. Y yo empiezo a leer. Literal, en el texto decía, hola, discúlpame por lo de anoche, no debí besar y no sé qué. ¿Qué pensaste? Y dijo como que, y sí me gustás, pero no debí ser así, perdón si te asusté y un montón de cosas. Y yo lo leo y le digo, ¿y por qué no me lo decís de frente? Y se puso rojísimo. Pero yo lo encaré así de, ¿y por qué no me lo decís de frente? Y me acuerdo que empezó a reírse incómodo, así de, Y la gente alrededor. tomate. Y todos los miraron como que, y se empiezan a reír porque todos ya sabían, estaban al tanto de Claro. lo que había pasado. Y yo me río y le digo, toma, después me lo decís, no lo voy a leer, no lo terminé de leer. Se lo entregué, él se queda riéndose y ya se queda otra vez callado. Llegamos al lugar, pasó las notas, todo. En la noche recién volvimos a conversar, pero esa situación creo que fue nuestra cosa más random que pasó. De ahí me comentaba él, porque ya lo entrevistamos, Y yo me acuerdo poco. que empezaron relación a distancia. Ujú. ¿Cómo ha sido eso? Porque es complicadísimo. Es complicado, pero no sé, creo que era la primera experiencia. Y como te digo, como yo no estaba así como, yo estaba enfocada en mis estudios, en mis cosas, entonces no era como que estaba ahí, te voy a decir la verdad, no estábamos, ninguno de los dos era tan interesado al comienzo, era como que él hacía sus cosas, yo mis cosas, y de vez en cuando nos hablábamos, pero así en un plan de amistad, conversábamos, y poco a poco se fue dando como que conversábamos más tiempo, hasta que él me dice, voy a ir a Santa Cruz, me acuerdo. Y yo digo, ¿qué? Y me dice, voy a ir, quiero ir a verte. Y yo, no tengo que ir. O sea, yo me quedé como, ok, qué buena señal del amor. Y yo me acuerdo que lo esperé en el aeropuerto y estaba nerviosa. Y ahí cuando empecé a ponerme nerviosa dije, no puede ser, me gusta. Ahí me di cuenta que me gustaba. Entonces, él llega, y me acuerdo que yo me puse muy nerviosa, él llegó, igual estaba nervioso. Los dos se nos notaba que estábamos muy nerviosos por encontrarnos. Y nunca me había pasado. Te cuento, cuando yo tenía así un besito, lo que sea, no era este nervio raro, pero este sí era un nervio así muy de cosquillas en el estómago, muy, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué sonrío? No lo miro, me hago no sé, era muy extraño. Pero me acuerdo que él llegó y se para enfrente de mí y me dice, ¿qué hago? No sé si besarte o saludarte en la cachete. Y yo, Eso es del aeropuerto. ya era como que, sí, de frente, los dos era como que no sabíamos cómo reaccionar porque como no éramos oficialmente nada, era como que no sabíamos si besarnos o abrazarnos. Y nada, decidimos saludarnos así con un beso en la mejilla y nos abrazamos, obviamente. Y me acuerdo que yo le hice una carta. No sé si te contó esta parte. No. Yo en mi modo bien ñoña, le hice una carta, así a mano, le dibujé, le hice todo así, un arte manía. Me acuerdo que él lo mira y me dice, y se empieza a reír, así como que, y yo le digo, ¿qué fue? ¿No te gustó? Si crees lo rompo. Y me Ay, dice, no. no, y dice, ríe, me dice, nunca me habían hecho algo así. Y yo dije, ¿qué? O sea, nunca te dieron una carta y me dice, no, nunca en mi vida me habían dado una carta. Y yo, ok, me gusta ser la primera, es las cosas. Y nada, ahí fue como que, me acuerdo que la segunda vez que vino, él me hizo una carta Ya. y ya fue como ok, yo lo recibí y él se puso en un modo más ñoño, si se puede decir, porque él era súper distante, era como, no estaba acostumbrado a dar cariño, pero ahí fue como que fue fluyendo y él fue como que demostrando un poco más su amor. Hasta el día de hoy, eso sí, ¿Tienen eso esas obvio. cartas? Tenemos, obvio. Se puede. La enmarcó. Ay, qué bello, ¿verdad? La enmarcó ¿Me varias puedes mandar cartas fotos? hicimos. Claro que sí. Seguro. Sí, Porque sí. me da que está grabado y queda como mentirosa. No, sí. De hecho, hay una que enmarcó en nuestro aniversario recién y la puso en el estudio. Qué bello. Que fue una que hicimos cuando la Nikki estaba chiquita y lo puso ahí una fecha de cuando la Nikki era pequeña. Y esa está en nuestro estudio ahora, oficialmente. Vamos avanzando en lo que va de tu vida. ¿Qué pasa cuando te enteras que vas a ser mamá? Ay, ¿Cómo te felicidad. enteras y cómo le decís? Ay, qué duro. ¿Le preguntaron esto también? Sí.
Sí, y contó que se quedó frío y que no supo cómo reaccionar. Mira, o sea, más allá de ir el contexto que era él, creo que yo desde que era muy peladita, no sé por qué, viste que no quería tener novio, pero siempre he querido ser mamá. Esa era otra pregunta, justamente que te iba a hacer. Siempre he querido ser mamá. En mi cabeza estaba, yo decía, yo cuando sea mamá, mi hija va a ser mi mejor amiga. Yo la voy a peinar, va a ir conmigo a todos lados. No, uy, yo me imaginaba una vida con mi hija, pero siempre quise mujer, de hecho. Ya. Yo decía, mi hija, voy a pasear con ella, va a ser mi mejor amiga, nos vamos a ir de rumba. Siempre tenía esto en la cabeza de proyección desde que era bien pequeña. No era como que quería ya, pero siempre me soñaba. De hecho, las cosas que más me compraba mi mamá eran muñecas y cochecitos, cunitas, cosas. Con lo que más jugaba era con muñecas y hacer mamá. Entonces, cuando ya me entero la noticia, era como que yo sentí esa corazonada, no sé si hay otra mamá ahí viendo, pero uno siente cuando está embarazada. Y yo dije, estoy embarazada. Pero no quería saberlo. ¿Qué fue lo que sentiste distinto? Sentí distinto, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero ya sentís que tenés otra cosa. Es como, y yo incluso los primeros días me acuerdo que me tocaba la barriga y decía, a ver, quiero saber si late. Si late diferente a mi corazón, quiere decir que hay otra persona. Y hacía esto, como que me presionaba. Y dejaba de respirar a ver si la otra persona respiraba, pero nada, pero yo muy en el fondo decía, pucha, creo que estoy embarazada. Entonces pasaron los días, pasó mucho tiempo antes de que yo vaya a comprarme una prueba. Ya para ese entonces había pasado como 2 meses. Yo no quería saber, yo era como, no quiero saber, porque es que Por la saberlo, emoción de que... saberlo era enfrentar a mis papás y Ya. enfrentar la situación. O sea, mi cabeza estaba como que, ¿qué hago? ¿Cómo le digo? ¿A quién le digo? ¿A quién le cuento? ¿Qué van a decir? Era como toda una confusión en la cabeza. Entonces, me acuerdo que cuando ya finalmente me entero, me hago la prueba y me entero, me puse angustiada, pero feliz a la vez. Fue Ya. como lloré de felicidad, pero estaba angustiada y dije, ¿Y ahora ¿qué qué hago? hago? Alistaré mis maletas, escapo, esta noche me escapo. No, yo estaba angustiadísima. Y dije, ¿cómo le digo? ¿A quién le digo primero? Y mi cabeza empezó a dar vueltas y dije, ¿será que le digo a él? Me acuerdo que no fue la primera persona que le dije. Yo me ¿Quién acuerdo fue que la primera cuando me persona? enteré, la primera persona en enterarse fue mi hermana. ¿Qué te dijo? Uf, mi hermana lloró, se emocionó. Mi hermana es súper sentimental. Si ustedes aquí donde me ven que soy ñoña, mi hermana es, pero llora de lo que vuelan las mariposas. Entonces mi hermana se enteró y me dice, te felicito, hermana, te amo, no sé qué. Estaba feliz. Creo que la emoción de ella me lo transmitió y me hizo sentir más segura en mi decisión. Y yo dije, tengo que seguir, esta bebé es mía. Para mí fue muy emocionante. Entonces, cuando ya fui enfrentando, después vino Carlos. Ese momento fue como, ¿le digo o soy mamá soltera toda mi vida y él no se entera jamás? Claro. Fue tanto el pensamiento que llegué a pensar eso y dije, ¿cómo se lo va a tomar? ¿Y cómo vamos a tomarlo? ¿Será que él es para mí para toda la vida? Es como que siempre te haces estas preguntas. Claro, viene un montón de interrogantes, ¿no? Todas. Yo decía, ¿será que él es para mí? Y no quiero que esto sea como un acerquémonos, pero no nos querramos. Entonces, todas esas dudas venían en mi cabeza y finalmente se lo dije. Me acuerdo cuando se lo dije, yo estaba tan nerviosa que me reía que no me creyó. Sí, me dijo que te reías y yo sí, Pero lo entiendo. Yo dije, ay, sí, pero no podía estar seria. Me empecé a reír y él me decía, ¿me estás diciendo de verdad o estás jugando? O sea, ¿pero por qué te reí? ¿Por qué te reí? Decímelo en serio. Y yo, no sé, estoy nerviosa. Y me ponía a reír, me dijo, pucha, ¿en serio? ¿Pero en serio, en serio, en serio? Me lo preguntaba una y otra vez hasta que yo me enojé y le dije, bueno, si no crees nada, chao. Y le colgué, me acuerdo. No le contesté toda la noche. Yo estaba ahí y dije, ay, yo no le voy a decir nada. Yo me acuerdo que me enojé. Ya no le dije nada, no le contesté y él me llamaba. Hasta que finalmente al otro día recién pudimos conversar, ya los dos más tranquilos, y me voy a preguntar, te voy a preguntar una vez más, ¿de verdad estás embarazada? Yo le digo, sí. Eso, y yo bien atacada le digo, sí estoy embarazada, y si no crees, no importa, igual lo voy a tenerlo yo. Bien enojada. Y me dice, ¿pero por qué decís eso? Me dice, ¿por qué tenés que llegar a lo extremo? Yo voy a ir y conversamos, voy a ir a visitarte, no sé qué, y yo ya iba más tranquila, él vino. Me acuerdo que planeamos cómo decírselo a mis papás. Estábamos nerviosos. Uy, fue duro. Mi papá, o sea, yo los entiendo ahora y digo, wow, de la que menos pensaba era mi mamá. Yo pensé que mi mamá me iba a retear. Pero mi mamá me acuerdo que los dos lloraron. ¿Por qué? Porque obviamente que ahora que soy mamá, qué duro recibir esa noticia. Es como que te da como felicidad, pero angustia al mismo tiempo. Es como,
¿Por ¿qué qué? va a pasar con mi hija? ¿Me Ya, entiendes? ok. Es como el sueño de tu niña y verlo con otra niña es como, y Ya dejó de ser niña y se convirtió ya en mujer. dejó. Entonces, para mi papá yo era bien niña, para los dos, sobre todo para mi papá. Yo siempre he sido muy niñita de papá, entonces para mi papá era como que, ¡ay, mi hija, Mi hija qué flaquita! creció. Ajá. Sí, yo sí sentí mucho ese de mi papá, pero al mismo tiempo los dos estaban muy felices. Me acuerdo que hubo ese, pensalo bien, y esas incógnitas de tal vez querer dudar de parte de ellos, ¿no? Porque yo estaba Ujú. muy consciente de que sí, 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 sí. Entonces yo dije, bueno, yo sí me voy a hacer cargo. Yo no pensé en ningún momento que no. Yo dije, no, esta es mía y yo me la voy a quedar y vamos a ser felices y ya. Entonces me acuerdo que ya cuando fue dándose, fui avanzando, mi mamá me acuerdo que me felicitó. Me dijo que me iba a ayudar, iba a ser mi compañera y que cualquier cosa que necesitara yo iba a estar ahí. Y hasta ahora lo hace. La verdad que mi mamá, yo sé que muchos me envidian y dicen, ay, que tu mamá para ahí metida. Y muchas cosas, pero yo a la vez digo, ¿y qué les importa? Mi mamá está Claro, ahí. Mi bendición será que mi mamá esté ahí. al cien por De ciento. hecho, o sea, que mi mamá esté ahí para mí. Y encima yo estoy para mis hijos. Es como una alianza así que tenemos nosotras y nos amamos y nos queremos y estamos ahí para nosotras. Y eso es realmente algo increíble, que no lo tiene cualquiera. Y yo a veces siento que la gente lo comenta y yo digo, ah, es por envidia, porque No es mi por mamá envidia, está porque esos conmigo. son bendiciones al 100%. Total. O sea, y a mí me pone feliz que mi mamá esté ahí, que me haya enseñado tantas cosas. Mis hijos son adorables y no lo digo solo porque soy mamá, sino porque los hemos sabido educar de una manera que realmente tal vez yo no lo tenía. Habían cosas en las que yo cambié mucho y fui guiándolas por otro lado para que no cometan las mismas cosas que me pasaron a mí. Entonces, por ahí fue, como que ellos empezaron a tomar la vida como, yo nunca los trataba así de bebitos, es algo que, no sé, solamente yo lo hago, no sé, pero es como que nunca le he tratado de, mi chiquita, bonita, siempre le he hablado con la verdad. Porque yo dije, el día que mañana salgan, yo no quiero que ellos se enfrenten con la realidad de que vean la vida difícil. O sea, que comprendan, que entiendan que la vida cuesta, que se cuesta ganar dinero, que esto, que lo otro, o sea, que entiendan la realidad para cuando salgan no se sorprendan con esta realidad inventada en la cabeza de los niños. Hablando inclusive de este tema y agregándole el que tiene papá famoso y que la vida de la persona que está en el ojo público es más compleja y más complicada, ¿cómo es que ustedes le explicaron a sus hijos sobre este tema? ¿Cómo es Ahí está vivir el con papá. papá? ¿Cómo es vivir con papás famosos? Ahí está el papá. Creo que ellos no lo toman así como que, ay, mis papás son famosos. Para ellos es como algo muy normal. No es como que se crean superiores por ser, no, para nada, totalmente. Creo que algo que me encanta de mi esposo y me pone feliz que sea papá de mis hijos es que él es bastante, la gente puede decir lo que quiera de mi esposo, pero él es la persona más humilde. O sea, a mí me encanta el nivel de humildad que tiene él, de poder hacer cosas sin mirar en qué cargo van o quiénes son. Él actúa de la misma forma con todas las personas. Y hay cosas y detalles que, por ejemplo, tanto así que me acuerdo la primera cita que teníamos y a veces dicen, no, es que era codo, por eso te invitó a ese lugar. Pero ¿saben qué? La primera cita que tuvimos con él fue en unos anticuchos. Le dijo, vamos a cenar y me llevó unos anticuchos de su casera y no era porque era tacaño, sino porque él le encantaba y me lo mostró y yo dije, wow, no puedo creer. O sea, realmente se mostró como realmente era. No quiso aparentar ser otra cosa y eso es algo que a mí me encantó de él. Y ahí acotando, creo que yo no lo catalogaría como codo, como lo han catalogado, sino exactamente la misma forma en la que vos pensás de, Sí. ok, se está mostrando real, Tal me cual. está mostrando lo que realmente le gusta y lo que quiere compartir conmigo, Sí, y a mí me encanta la gente auténtica. al 100%, al 100%. ¿Cómo ha sido volviendo al tema de los bebés, cómo ha sido tu vida después de tener tu primer hijo y de ahí seguir teniendo hijos? ¿Cómo ha cambiado de uno a otros? Llegas a madurar de golpe, ¿sabes? O sea, a veces me tocaba juntarme con amigas que tenían mi edad y era como yo tenía otras charlas, otro pensamiento. Evidentemente, la preocupación, la angustia de querer tener un ser vivo bien, es como que te llega esta investigación de un poco de querer aprender más y otras cosas más por otro lado. Y otras preocupaciones también, porque a veces me tocaba juntarme con amigas así de años que tenían mi edad, pero ellas hablaban como que de ir a comprar maquillaje, ir a encontrarse con un chico, y mis charlas eran cómo sacarme leche y que no se me quede ahí Claro. congestionado en las boobies. Era como rara, mis charlas ya eran otras cosas, entonces eran otros intereses y fui madurando a medida que iba pasando el tiempo
iba madurando en el sentido de decir, bueno, tengo que mostrarme como mamá, no puedo estar chacoteando, tengo que mostrarle firmeza. Creo que en el papel que jugamos entre Carlos y yo, él es como la parte más amigo, él es más que está ahí. Me encanta porque él es la parte que siempre enseña que a mis hijas de humildad, de no creerse superior, de que si pasa algo él sabe cómo actuar, de no discutir con los demás. Es algo que yo siempre se lo dejo en sus manos. Es como que siento que mi hija o están tomando una decisión así bien, no sé, me parece algo extraño y le digo, anda a hablar con tu papá. Entonces el papá está ahí como aconsejándola y siempre, y como sé que mis hijas admiran mucho a su papá, siento que eso las ha llevado por un buen camino y ahora donde las ves, mis hijas son bien portadas, o sea, se van a dar cuenta cuando las conozcan. No quiero hablar mucho porque van a decir, ¿qué se cree? Está hablando de sus hijos. Pero siento que su papá ha sido un papel fundamental en la vida de la educación de mis hijas. Donde la vista, los cócteles, la experiencia, todo tiene otro nivel. Esto es Cielo Bar desde el piso 33 en Green Tower, Santa Cruz, el punto más alto de la ciudad. Eso te iba a preguntar, ¿qué rol juegan cada uno? Porque ubicás que a veces hay el papá, el policía bueno y el policía malo. ¿Cómo es que hacen ustedes en ese asunto? Estamos mezclados. Ya, Es como que yo soy la policía mala. ya. Entonces, pero no esa maldad de te voy a pegar, sentate, No, por no. supuesto que no. Pero yo soy más directa. Es como que se equivocaron y le digo, vení, sentate. Y nos ponemos a charlar y yo le digo, no te tenés que hacer eso, estas son las consecuencias. Y soy bastante directa en decir Real. cosas. Real, no le quiero ocultar nada y siento que a veces me toca ese papel de, ¿por qué dijiste eso? Anda a pedirle perdón. Ese papel, su papá muchas veces no lo tiene, él tiene la otra parte de aconsejarte, pero siento que yo cumplo más el papel de estricta, de hacer tu tarea, anda a presentar, anda esto, el otro. Siempre soy más yo. Algo que no hemos mencionado en todo lo que va a la entrevista es el maquillaje. ¿Cómo es que descubrís la pasión por este? Ay, el maquillaje. A ver, ¿qué pasa con el maquillaje? Lo he tomado por otro rumbo. Ujú. Me acuerdo cuando yo estaba maquillada, cuando yo estaba embarazada, nace el gusto del maquillaje. Yo me acuerdo que estaba sentada, yo soy de las personas que le gusta hacer cosas y no quedarse. Moverse. Me encanta moverme, así sea nada, me encanta moverme. Entonces sentí como que estaba muy ligera en mi embarazo y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Estaba ahí como con mi pequeña pancita y dije, bueno, me voy a animar a hacer estos cursos. Me acuerdo que lo vi, el curso de maquillaje, pero para ese entonces yo ya estaba como que sin dinero. Me acuerdo que ya no estaba en el programa que hacía. Y Carlos también, era como que los dos estábamos ahí medio que sin trabajo. Y me acuerdo que yo le dije, yo quiero estudiar eso, pero tampoco tenía el dinero para hacerlo. Entonces me acuerdo que llamé a papá y le dije, papá, por favor, la última vez. Me acuerdo que fue casi, porque es que siempre mi papá nos metía cosas cuando éramos más chicas. Entonces me acuerdo que llamo a mi papá y mi papá me dice, no, o sea, otra vez otro curso, era como que otro más. Y yo le dije, papá, te prometo que esta va a ser la última vez. Y mi papá, bueno, está bien. Me acuerdo que me lo paga el curso. Ay, no te amo, papá. Me acuerdo que me paga el curso y yo empiezo a estudiar lo que era maquillaje. Y lo hice de principio a fin. Terminé la carrera, duraba como un año entero, me acuerdo, Wow. en la academia todo un año. Y aprendí a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí suceden estos momentos en el que a veces ni te imaginas que lo ibas a usar, pero lo usas de repente. Y siempre lo digo, que a veces cuando estudias tantas cosas y decís, ¿para qué estudié en vano? Estudié en vano y ni siquiera lo estoy usando. No sabes en qué punto de tu vida vas a utilizar tu carrera o vas a usar lo que haces. Tal vez el día de hoy no sos psicóloga, pero cuando tengas 40, 50 años lo vas a poner en práctica. Entonces, nada de lo que aprendes es en vano. Todo es utilizado en algún punto de tu vida. Al 100%. Entonces, aquí viene mi punto de la vida, en el que yo me sentí en una crisis de no tengo dinero. No tenía un peso. La bebé ya había nacido. Me acuerdo que Carlos estaba apenas con lo del ya le habían dado un contrato, pero tampoco nos alcanzaba. Era como el gasto de esto, del otro. No Más la bebé. nada, Sí. nada. Era tanto que incluso por eso tuve parto normal. Era como que yo no tenía otra opción. De hecho, lo iba a tener natural. Pero, ¿qué pasaba? Que nos dijeron, si la bebé no puede nacer, vamos a tener que internarla, vamos a tener que hacerle cesárea. Y yo rogaba y decía, Dios mío, no, porque no tenía la plata. Era como, nace natural o nace natural. Era ese, no poder escoger, ¿me entiendes? Entonces, para mí era una preocupación y yo todos los días decía, ay, Dios mío, por favor, que nazca natural, que nazca natural, que nazca natural, porque era el doble de gasto.
O sea, era un doble gasto que nazca por cesárea. Claro. Entonces esa angustia más creo que se sumó a lo que era gastamos. Efectivamente la bebé nació natural, que es mi primera hija, Nikki. Y me acuerdo que con Carlos ya esa preocupación de gastar en los pañales. Para ese entonces no queríamos gastar en nada, más bien, gracias a Dios, yo tenía leche. Mi hija tomó pecho hasta los 1 año y medio, la Nikki. Así que nos ahorramos el tema de la leche, Claro. porque eso es lo más caro. Ahorita que son papás me van a entender con ese tema. Y era un gasto muy grande hasta que yo dije, bueno, a ver, Gabriela, ¿qué sabes hacer? Me acuerdo que era difícil dejar a mi hija. O sea, no era una opción porque era muy bebé. Entonces, como estaba muy bebé, yo dije, ¿qué puedo hacer? Empecé a estudiar un poco más lo que es maquillaje, lo empecé a practicar en mí hasta que me salió genial, lo empecé a subir a redes sociales, dije voy a abrir una página de maquillaje, lo abrí, hice unos pequeños tutoriales, cuando recibo el primer mensaje de Gabriela, ¿no das cursos? Fue como ¡pum! Esa es. Ahí es, gracias a la que me mandó ese mensaje. Claro. Yo dije, ¿por qué no doy cursos de maquillaje? Entonces me senté con mi hermana y le dije, bueno, ¿sabes dónde vende maquillaje? Empezamos a hacer una lista. Para ese entonces ya yo tenía mi paginita, no tenía muchos seguidores. Y dije, bueno, voy a dar curso de maquillaje. Me llovió, se llenó ese cupo, tenía 30 alumnas. Me acuerdo que las dividimos mañana, tarde y noche. Y era en mi casa. Buenísimo. Ambientamos ahí como un cuarto y empezamos. Yo digo que el que no quiere trabajar es por flojo, porque aquí hay trabajo de todo. Las oportunidades hay. Las oportunidades hay. La Y cosa si es no, que uno se la sepa tomar. busca. Si no, uno se la busca como en tu caso, por ejemplo. Exacto. Que sos un testimonio de lo que es buscarle a la vida y salir adelante con cada una de las cosas que le viene sucediendo. Genial. Perdón, continuar, por favor. No, es que ahora que lo cuento me sorprende, porque nunca te das cuenta de la capacidad que tenés hasta que estás en esos momentos de dificultad, de necesidad, de todo. Es ahí cuando uno saca ese león y dice, voy a ir en busca de todo. Pero eso es porque vos querés, porque hay personas que se quedan también ahí y se quedan quejándose años y años y años y años. Yo quiero esto y se caprichan. Claro, pero puedes quererlo y trabajar para que suceda. Exacto. Como también puedes quererlo y quedarte ahí. En tu caso fue completamente distinto. Vos trabajaste y luchaste por ello. Pero para eso también existió Nikki. Claro. Porque yo siento que si no hubiera habido esta bebé, tal vez no hubiera corrido tan rápido. Creo que el hecho de tenerla ahí y decir, no, mira, tú no vas, a ti no te va a faltar nada. Eso me ha hecho salir. Pero es tu motivación, pues al final. Ella ha sido mi motivación para esos momentos. Tuviste estos cursos en tu casa ambientado, ¿qué más sucedía? Wow, no, ahí fue como que, me acuerdo que yo estaba emocionada, lloré un montón esa noche, dije, no lo puedo creer, mi curso eran de 2 días, para ese entonces era de 2 días. Yo me acuerdo que lloré, estaba emocionada, ahí ya tenía el dinero y Carlos me dijo, ¿qué? ¿Cómo hiciste cómo hiciste? Y ahí le expliqué, Carlos estaba sorprendido, me dijo, wow, me encanta y deberías hacer otro. Y así sucesivamente fue fluyendo, empezamos a hacer varios cursos, la gente me seguía apoyando. Nunca voy a olvidar que en uno de mis cursos, no era que yo tenía plata, o sea, tenía para vivir, pero recuerdo muy bien que en uno de mis cursos me encantó que haya ido una payasita, literal era una payasita. Ella trabajaba justo al frente de donde yo vivía aquí y ellos se habían puesto en un lugar de ahí de circo, el circo se había puesto ahí en la esquina. Me acuerdo que ella vino, yo no sabía, pasamos el curso, todo terminó y cuando mi hermana viene con una bolsita llena de monedas y yo lo agarro como que, ¿y qué es esto? Y me dice, una alumna pagó. Y yo me quedo como, me dio una sensación así de, no puedo creer. Me acuerdo que yo la miré y ella me dice, es que yo trabajo aquí en el circo. Me dice, yo trabajo aquí en el circo, perdón por las monedas. Me dice, no pasa nada. Yo tenía unas ganas así de, toma, pero es que también lo necesitaba. Y entonces me acuerdo que agarré unas cositas que era lo que vendíamos y armamos como un pequeño kit y se lo obsequiamos para que practique en casa, pero siento que eso ha sido algo bonito. Me gustó esa conexión es que que es algo hermoso de que esta persona agarre todo lo que tiene de su ser y confíe en lo que uno está haciendo. Eso creo que es lo que te ha emocionado, ¿no? El tema de entregarte la confianza de ella hacia lo que hacía y viceversa, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, escucha, qué bonito. Hermoso. Qué hermoso. ¿Y muchos de esos casos. ¿Cómo es que nace ahora el estudio? El estudio de salón de belleza. Claro. ¿Por qué nace? Creo que más allá de que sea un salón de belleza o no, creo que desde un principio siempre sentía como siempre he tenido esa cercanía con las mujeres, por alguna razón. Siento que Dios me ha puesto delante de todas las mujeres. Todas las mujeres, siempre he tenido la oportunidad de conversar y que me cuenten sus problemas y las cosas fluyen. A veces yo estaba de la nada sentada con una señora aquí y me enteraba de toda su vida. Y yo a veces cuando le decía a Carlos me decía, ¿y cómo es que te cuentan esas cosas?
Yo decía, no sé, una cosa llega a la otra y empezamos a conversar y sucesivamente. Entonces, como tenía esa facilidad, yo dije, voy a abrir. Para mí también era una terapia, porque no te imaginas la cantidad de gente, chicas, mamás, señoras que llegaban al salón y empezaron a contar una historia diferente. Para mí era un wow, porque más allá de que quiero verme diferente, había una transformación total, porque era como que muchas personas pasaban por... Te voy a contar una anécdota que no me acuerdo tu nombre si me estás viendo. Ella llega al salón, me acuerdo que llega gritando de, hoy es mis 15 años. Me acuerdo que agarré un paquete de quinceañera. Y yo digo, ¿quién está gritando? Miro por el balcón y ella dice, hoy es mi cumpleaños, hoy festejo mis 15 años. Y yo dije, claro, era una señora. Entonces yo la miro y todos nos reímos en el salón, esta anécdota era muy divertida. Ella sube, de hecho la maquillan, le hacen un corte, se cortó súper corto, me acuerdo, estaba su cabello y se cortó bien corto. Ella llega y de la nada empieza a decir que hoy es mi cumpleaños y yo le digo, ¿cuántos cumples? Cumplo 30, pero estoy festejando mis nuevos 15 años, que nunca tuve, que no sé qué. Y nos empieza a contar un poco de su vida. Entonces, ahí es donde empezamos a identificarnos. Es como que yo digo, wow, es como, es increíble, porque yo dije, gracias Señor por estas cosas que puedo ver y escuchar, porque esa señora llega y nos empieza a decir que desde los 17 años estaba casada, que tenía hijos, pero vivía con una persona que era demasiado narcisista y que la hacía sentir muy mal y que siempre que la botaba de su casa le decía, andate, pero te vas a ir sin nada, y un montón de cosas así. Entonces, siento que esa anécdota, ella se sentía muy sufrida, pero finalmente decidió salir de ahí. Entonces, cuando nos dijo, decidí salir de ahí, y no me importa, tuve que comenzar de nuevo y hoy estoy festejando mi libertad y para mí fue un wow. Me hubiera encantado que la gente realmente que está ahí encerrada en ese no voy a poder y si me sueltan en qué voy a trabajar y qué va a hacer de mi vida, si entendieran lo hermoso que es sentirse libre, realmente en este momento harían sus maletas y se salieran de ese lugar donde están estancados. Algo muy bonito que acabas de decir es que no sabes cómo es que la gente te va contando sus vidas por esta conexión que tenés. No sé si te has dado cuenta o has percibido que eso es lo que te ha hecho justamente ahora estar con Metanoia. Oh, sí. El poder ser un canal para poder transmitir todas estas historias, estas anécdotas y estas enseñanzas que las personas te transmiten a vos y vos a las otras personas para poder ayudar a sanar a más personas. Wow, es increíble. ¿Te has dado cuenta de Sí, eso? una conexión. Al No tan 100%. así me di cuenta, pero ahorita que me decís, Pensé, sí. por O sea, que supuesto, empezó hace mucho tiempo atrás. hace mucho tiempo atrás, la vida, Dios o lo que querrás llamarlo, las personas de casa, lo que quieran llamarlo, es lo que te está dando ese propósito nuevamente. Sí. El de que tu voz amplifique la voz de los demás para poder ayudar a sanar a más. Contame cómo nace Metanoia para ver de terminar de cerrar ese ciclo. Bueno, creo que Metanoia nace de una reflexión. Me Ajá. acuerdo que estamos ahí con mi esposo y le digo, Nuevamente, vos cuestionándote. todo, yo me cuestiono de todo. Pero es que eso es maravilloso. El cuestionarte te ayuda a crecer. Wow. A veces me cuestiono de cosas tan simples como que voy al baño y digo, ¿por qué el papel tiene doble hoja? A veces sobrepensamos tanto que, pero eso es bueno. A veces Sí, es sí. bueno, a veces es malo. Pero ahí en ese cuestionamiento que teníamos con mi esposo le digo, me encantaría hacer otra vez el reality. Me acuerdo que la idea era primero hacer el reality. Le dije, quisiera hacer un reality y en el reality ir donde las señoras y que las señoras de su casa me cuenten y hacer no Esa sé, dinámica. esta dinámica de ir a visitar a cada una o el lugar donde trabajan, donde quieran llevarme. Y entonces cuando nos ponemos a hablar, no sé qué, me entra esta duda de cómo lo va a tomar la gente. Es como, yo digo, pero ¿y cómo lo va a tomar? Van a pensar que soy muy religiosa y van a pensar que esto y que el otro y que quiero exagerar y que quiero polémica. Empezaron todas las dudas en mi cabeza como siempre es, como siempre pasa cuando hay algo bueno detrás. Y cuando Entonces, salís de tu zona de confort. sí, o sea, cuando ya empezás a salir a lo contrario, cuando vas en contra de la corriente, es cuando, ¡pum!, mira todo lo que viene. Entonces, ni modo, es como cargarte la cosa encima y decir, no me importa, voy a seguir adelante y que venga lo que tenga que venir. Me acuerdo cuando ya Carlos lanza su programa, el primer programa, me dice, Gaby, vos también tenés que hacer el tuyo. Y yo le digo, ¿ahorita? ¿Ahora? ¿Ahora? Y él me dice, sí, tenés que hacerlo lo más rápido posible. Me acuerdo que yo le dije, sí, pero más adelante. Yo estaba como que, no estaba en mi mente, ni siquiera sabíamos qué íbamos a hacer. No teníamos él quería hacer como ¿qué? Matinal, una revista, algo más light, me acuerdo. Y yo dije, ¿pero de qué va a ser el programa? No sé, pero pensémoslo, sentémonos, hablemos. Y en todo este correteo de nuestras ideas, me acuerdo que yo le digo a Carlos,
pero haremos un programa que más o menos se trate de lo que queríamos hacer en el programa del reality. Entonces llegamos a esta conclusión, todo se empieza a ordenar las ideas y todo, y decimos, sí, hablemos finalmente de esto. Y me dice, ¿querés que sea un programa tuyo o querés hacerlo con alguien? Y yo en mi mente dije, pucha, ¿quién puede ser? Se me pasaron un montón de nombres, me acuerdo. Y ya, teníamos como, ya iba a entrar otra persona, ya sabíamos más o menos por dónde iba el programa. Y me acuerdo que él me dice, te cuento que tuvimos una reunión con un auspicio. Y le contamos más o menos o sea, que se inventaron prácticamente que había este proyecto y le cuenta a grandes detalles el proyecto. Y la empresa le dice, está buenísimo, ¿cuándo empiezan? Quiero entrar. Y yo me quedo como que, cuando va mi esposo y me dice, hay que hacerlo ya, porque la empresa quiere entrar a tu programa y que hay que hacerlo urgente. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Vamos a hacerlo ahora? ¿Ahora? O sea, no hay nada. Y él me empieza a decir, sí, no sé, haremos esto, modifiquemos. Me acuerdo que no había plata como ni para poner esto de acá, porque habían gastado toda la inversión del programa anterior. Claro. Entonces como que era cero y era como que, bueno, tengo esto. Colaboramos ahí, pusimos un poco de todo para poner una cámara más y esas cosas que se ponen. Que Entonces, cuestan que también, cuestan, ¿no? que cuestan plata, no es fácil Sí, tener sí. luces, cámara, es como difícil. Lo debes entender. Es un gasto aparte. Entonces me acuerdo que dijimos, bueno, vamos adelante, me mandaban ahí para escoger, los chicos también, somos un bonito equipo, la verdad. Y a medida que iba poniéndose las cosas, se iban dando. Era como que faltaba esto y ¡pum! Aparecía alguien lo daba. Aparecía esto y alguien lo hacía rápido. Era como, todo fue fluyendo y dije, ¡ah! Hay algo aquí. Porque cuando pasan estas cosas a mí me llama mucho la atención. Cuando se empieza a dar todo, digo, hay algo importante ahí. Es ahí donde tenemos que ir. Entonces yo saqué toda mi lista, puse todo en espera y dije, aquí voy a ir. Aquí tengo que ir. Me acuerdo que hice mucho caso a esa dirección que tenía. Ya nos sentamos a platicar, quedamos en quién iba a ser la otra conductora, que era Oriana. Yo ni le pregunté, yo la puse en lista y me dijeron, ni le pregunté. Y yo cuando tuvimos esta reunión, la segunda reunión con la empresa, me acuerdo que le dijeron, ay, ¿con quién vas a estar? Y yo le dije, voy a estar con Oriana. Y me dice, ah, qué bueno. ¿Cómo? ¿Se va a venir? Sí, y era todo como que me miraron y yo, va a ser Oriana, va a ser Oriana. Yo estaba segura que era Oriana, porque ese tintazo de cuando oré, dije, Dios mío, ¿quién puede ser? Y pum, apareció Oriana en mi cabeza. Y dije, es Oriana. Yo estaba 100% segura, a pesar de que Oriana tuvo sus dificultades, me llamó casi a la mitad del proyecto antes que comience y me dijo, amiga, creo que no voy a poder. Y yo dije, recibo esta llamada, muy en el fondo me sentí tranquila y dije, no va a venir. Me acuerdo que dejamos de hablar y yo dije, va a venir. Va a venir, va a venir, va a venir. Nadie me sacaba de la cabeza que iba a venir porque es que ya me lo habían dicho. Claro. Entonces dije, va a venir. Me acuerdo que al otro día me llama ella otra vez y me dice, amiga, sí voy a ir. Increíble, o sea, todo se iba acomodando como era y fuimos haciendo caso a todo esto. El proyecto tiene como un propósito muy lindo, que es algo que me encanta y me llena, realmente. Es uno de los proyectos en el cual más me identifico y me puedo sentir como que tiene un aporte. Tiene un Sí, al aporte. 100%. Entonces, eso al tener un aporte ya es algo diferente a lo que están acostumbrados a hacer, que más o menos pasa aquí también. Entonces, creo que esos proyectos hay que ponerlos más de moda. Creo que hay gente que necesita ser sanada, hay mucha gente que necesita contar cómo se siente. Hay que dejar de aparentar muchas cosas y empezar a Sacarnos las máscaras y ser reales. sacarnos la máscara totalmente de esta sociedad en la cual todos queremos pertenecer, pero finalmente no todos somos iguales. Y hay cosas más importantes que las cosas que piensan que son importantes. Correcto. ¿Qué significa metanoia? Porque me parece la palabra muy interesante. La he buscado, pero me encantaría. Porque nunca la había escuchado y la busqué y dije, wow, qué bonito. Bueno, en sí la palabra es otra cosa, pero el significado principal es transformación. Es esa transformación en el que, te digo personalmente, en el que yo he sido golpeada tanto que me ha hecho girar, tener esa transformación como persona y me ha hecho ver la vida desde otra perspectiva. Desde una perspectiva de, no importa lo que digan los demás, ve a hacer esto. No importa que esto, vea esto es primero, es antes que esto. Es como que este acomodo, estas prioridades que antes no tenía, las empecé a ver diferentes. Incluso de la vida, porque a veces te pasás planeando tu vida y decir, al año me voy a comprar mi casa, al año voy a comprar el auto, al año este. Pero alguna vez cuando aterrizás, te das cuenta que el día de mañana puedes morir. Totalmente. Y es ahí cuando empezás a decir, solo tenés que vivir un día a la vez. ¿Por qué Oriana?
como compañera de Metanoia. ¿Por qué Oriana? Porque yo he sido su cómplice en todo este tiempo. Su cómplice en escucharla, en saber cómo se ha sentido, las alegrías, las tristezas, las emociones. Y era algo similar a lo que a mí me estaba pasando. Entonces yo dije, Oriana tiene mucho que contar, aunque parezca que no. Dije, muy en el fondo, ella tiene tanto que contar que a veces no nos los dice. Entonces, para mí es Oriana la indicada. Y a veces pasan cosas como estas, de que ella se fue de viaje y no entiende el por qué y por qué ahora está aquí. Y yo muchas veces le he dicho, hasta el día de hoy, que hace 2 días le dije, Oriana, ¿te das cuenta que este programa habla mucho de las cosas que vos sientes? Porque Claro. tal vez no las contamos a veces en vivo, pero hay muchas situaciones en las que ella dice, como que siempre siento esa sorpresa de ver otro tipo de cosas que incluso a mí me sorprenden. A veces van testimonios que yo escucho que digo, wow, No me me sorprenden las cosas, y las cosas que dicen son realmente para darte cuenta de que la vida es diferente a lo que uno piensa. Y ya para cerrar, ¿qué mensaje tenés que querrás dar? Sea quien sea, a lo que sea, como sea. Ay, qué mensaje. Ahí tengo muchos mensajes, un poco al día. Los que querrás, o el que querrás, o los que querrás. Mensajes. No hay límite de tiempo acá. Ay, no sé cuál decir. Ya, ok. Creo que tengo uno. Véanme en el streaming. Yo creo que le digo, ya va. Ok, creo que mi mensaje, creo que si yo tengo que darle un mensaje es que valore mucho más a las personas que quieren. Que no vayan corriendo atrás de una meta y cosas materiales. Creo que todo el tesoro que puedan buscar está ahí frente a sus ojos y no lo pueden ver. Y el día que la persona no está o que hay un quiebre, recién empiezan a valorar lo que tenían. Entonces, creo que es momento de hacer una pausa y empezar a ver tu entorno y agradecer por todo, por lo más mínimo que nos suceda. Creo que el agradecimiento es algo que la vida te va dando de a poco. Uno agradece y la vida te da un poco más, y un poco más, y un poco más, y un poco más. Y tal vez ese estancamiento que uno tiene es para que vos abras los ojos y te des cuenta y empeces a apreciar las cosas que tienes, porque a veces dices, ¿por qué yo no tengo ese auto? Pero sí tienes un auto, el cual no valoraste. Entonces, creo que no hay que ir por la vida así como queriendo lo que los demás tienen. Hay que pararse y valorar cada cosa, incluso hasta la vida que uno tiene cada día, lo sano que estás, las cosas que tienes, la sabiduría que tienes, las cosas que hace con las manos. Tal vez no tengas la inteligencia de otro, pero tienes las habilidades en las manos, y el hecho de compararte nunca te va a hacer ver tu gran virtud. Así que valórate más y agradece por cada día de tu vida. Así como nosotros estamos agradeciendo el día de hoy por haber conocido un poquito más de tu corazón, de tu alma y todo lo maravilloso que tenés para compartir. Gracias, Gaby. Gracias, Una Nati. entrevista maravillosa. Nos vemos en la segunda parte. Así. Chao. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por habernos acompañado en esta historia. Y si te gustó, no te olvides de compartirla y comentar aquí abajo.